Hola, muy buenas noches. Es un placer tenerles al otro lado de la pantalla para hablar una noche más de salud, de nuestra salud, para que seamos nosotros mismos los que estemos pendientes de nuestro estado, de nuestro organismo, nos alimentemos bien y sobre todo, bueno, pues seamos más felices. Pedro Fernández Lorente, muy buenas noches. Buenas noches. Como siempre, muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a sentirnos mejor. Pedro, decíamos en la semana pasada que en esta semana nos íbamos a centrar en la alimentación. Muy bien. Ya decíamos la semana pasada que había que ir un poquito menos al botiquín y más a la huerta, un poquito menos, abusar menos del medicamento y alimentarnos bien, porque en definitiva nuestro cuerpo no deja de ser nuestra máquina, ¿no? Nuestro formato para nosotros poder movernos, ¿no? Y necesita una energía saludable. A nuestro coche le echamos la mejor gasolina, ¿no? Exacto. Sí, la alimentación igual, y no solamente la mejor gasolina, sino que había un ejemplo en uno de los libros que leí, que una casa que estaba deteriorada, y tú esa casa, la mayoría de la gente no sabe que la mucosa gástrica tarda 2 semanas en renovarse totalmente, que el hígado y todo el riñón se renueva en 1 año, y que los huesos, no sé si son en 1 mes o en 2 meses, se cambia todo el sistema. O sea que tú estás en continua renovación. Si tú tienes una casa vieja y quieres restaurarla, y en vez de perlitas le pones yeso de mala calidad, y si en vez de ponerle vigas buenas, le ponemos vigas que están picadas por la carcoma, esa casa no se está restaurando en condiciones. Si tú tienes un montón de células, que tenemos millones y millones, incluso más bacterias, muchas más bacterias viven con nosotros, y parásitos, que células en tu cuerpo. Si tú no le estás dando una alimentación adecuada, esa restauración interior que tú estás haciendo, esa renovación celular, no es de calidad. Y dentro de poco tiempo la casa se caerá otra vez y tendrás que restaurarla, o aparecerán problemas, o en tu cuerpo aparecerán patologías, cánceres, historias, porque no estás utilizando una materia prima, un cemento en condiciones, digamos, para restaurar tus células. Entonces la alimentación, la calidad, y todo es muy importante. Es fundamental. Bueno, Pedro, probablemente cuando fuimos al colegio, en 4., en 5º curso, dimos aquel tema de la digestión, ¿no? Vamos a recordarlo un poquito, vamos a conocer cómo se produce todo el proceso desde el momento en el que entra el bocado en nuestra boca. Sí, había unas películas, yo recuerdo cuando mis niños eran chicos, que se llamaba El hombre, el cuerpo... El hombre es así, o sí, la vida es así. Sí, sí, y hablaba de la historia del hombre en dibujos animados muy bonitos, y también del cuerpo humano. Te hacía una descripción de la digestión, de cómo era el sistema inmunitario, de cómo funcionaba el hígado, y yo siempre dije que esos dibujitos animados estaban muy bien para que los niños lo vieran. A los niños no les gustaba, porque les gustaba más la violencia, el Oliver Genji, yo qué sé, las películas aquellas japonesas que había en aquella misma época. Pues lo mismo, la digestión, lo explicaba allí en esos dibujitos animados estupendamente. Además, recuerdo de joven, de pequeño, había una película en la cual un enfermo tenía una patología. Entonces tenían la posibilidad de meter al médico y a la enfermera en una cámara y minimizarla, convertirla en un microbio, y lo inyectaban en el interior del cuerpo con una jeringuilla. Se lo metían, habían disminuido de tamaño al médico, y iba en su cápsula por el interior del torrente circulatorio, llegaba a los pulmones, se veían los linfocitos, qué forma tenía, se veían las células, aquí hay una célula cancerosa, tenemos que destruirla, no sé cuántas. Y eran películas ilustrativas. Después los decorados que usaban en esa película eran bastante parecidos a los reales. Entonces te gustaba ver cómo las válvulas cardíacas se abrían, cómo entraba la cápsula, cómo los anticuerpos cogían esa cápsula como material extraño e intentaban bloquearlo y tenían que defenderse. Estaba muy bien aquella película. Pues la película esa de dibujos animados es igual. Entonces la alimentación, el proceso de la digestión, lo primero que tiene que hacer, tú
metes la comida en la cavidad oral. La cavidad oral tenemos unas glándulas salivares, la sublingual, la glándula parótida y la submaxilar, que lo que hacen es segregar saliva. ¿Y qué tiene la saliva? La saliva tiene montones de inmunoglobulinas, de anticuerpos. Yo, como en mi especialidad, tengo que hacer continuamente heridas en la boca. La cicatrización es maravillosa. ¿Por qué? Porque tiene un montón de anticuerpos y sustancias cicatrizadoras, y en la boca todas las llagas y todas las cosas cicatrizan rápidamente. Nada más que hay que observar a pacientes que tú irradias por un tumor o lo que sea y le deprime o le atrofia las glándulas salivares y se queda sin saliva. A este paciente se le va la boca, no tiene buenas digestiones, no saliva bien los alimentos, claro. Le cuesta trabajo hasta hablar porque no lubrica la cavidad oral. Entonces, lo primero en la masticación, lo que tú tienes que hacer es disolver muy bien y cargar el bolo alimenticio de enzimas y de sustancias que predigieren los alimentos, para que cuando lleguen al estómago, la secreción de jugo gástrico ya se encuentre un alimento semidigerido. Eso que se ha escuchado siempre de niño mastica bien o despacio, come despacio. Exacto. No es una frase dicha porque eso está hecho con mucha sabiduría. Sí, lo que tenemos que hacer es en todo imitar a la naturaleza, y todo lo que sea, digamos, antiguo, exceptuando varias cosas, es hacerle caso a lo que decían nuestras abuelas y nos han dicho desde pequeñas. Después el bolo alimenticio atraviesa todo el esófago, llega al estómago, y en el estómago hay una secreción de ácido clorhídrico y un aporte de líquidos enorme. Empiezan a segregarse la bilis para digerir las grasas, enzimas pancreáticos, porque el páncreas no solamente segrega insulina, sino que también segrega un montón de enzimas pancreáticas que lo que hacen es facilitar la digestión. Ese bolo alimenticio con ese jugo gástrico, que aunque no tengamos lo de un león, pero tenemos bastante jugo gástrico, se empieza a disolver el bolo alimenticio, pasa ya al intestino, en donde el intestino empiezan a absorberse los nutrientes que tu cuerpo necesita. Entonces, hablábamos la otra día que si las vellosidades intestinales no están las adecuadas por comidas tóxicas, tú le puedes dar un alimento a una persona que sea muy bueno, pero si tú estás dándole mucha basura, esas vellosidades intestinales están como atrofiadas y los nutrientes no pasan. O sea, estamos hablando de un líquido prácticamente que pasaría por el intestino delgado, sí, y son unas vellosidades, sí, lo que absorben los nutrientes. Claro, eso es lo que absorbe eso. Muchas veces están bloqueados de la cantidad de sustancias tóxicas que estamos comiendo. Y que el hígado no puede metabolizar e intenta eliminarlo al aparato digestivo. Comidas que no podemos digerir adecuadamente porque no son las idóneas y las adecuadas. Lo que hablábamos el otro día de la carne, la leche produce muchísimo moco, niños que tienen alergia y todo eso, que las madres quiten la leche, ya verá cómo el niño mejora una barbaridad. Después hablaremos de la leche. La carne tiene muchas sustancias tóxicas, ya decíamos, tenemos muelas para masticar y triturar verduras, semillas. Nuestras digestiones son muy lentas porque tenemos un aparato digestivo muy largo y las verduras tardan en pudrirse. Sin embargo, la carne se pudre muy rápidamente y tiene muchas sustancias tóxicas, larvas, gusanos. Cuando tú comes un filete de carne, empiezan a soltarse gusanos y sustancias tóxicas, que todo eso te va fastidiando, y la leche impermeabiliza también la mucosa, la hace impermeable a la absorción de nutrientes. Entonces, una vez que ha atravesado todo el intestino delgado, llega al intestino grueso, al colon ascendente, transversal y descendente, y suelta por el ano. Pero ¿qué pasa en el colon? En el colon ya lo que hace es reabsorber todo el agua que has utilizado tú en esa digestión, porque si no te deshidratarías continuamente. Entonces por eso hablábamos que en el colon es importante lo que también te decía tu abuela. Este niño le voy a poner una lavativa, que le llamaban, ¿entiendes? De aceite o de no sé qué. ¿Por qué? Para limpiar esas paredes que decíamos, que están llenas de sustancias fecales y que hacen que el agua, que tú en una digestión vuelves a coger y absorber 5 litros de agua, que en todas las comidas que tú tienes a lo largo del día, absorbes 15 o 20 litros de agua, que por las arterias mesentéricas, la arteria hemorroidal, va a la vena porta, y de la vena porta llega al hígado, y ese hígado pues lo vuelve otra vez a distribuir. Estás metiéndole 5 litros en una comida copiosa de agua fecal a tu hígado. Mientras que si tiene unas paredes en condiciones, pues esas sustancias fecales no las vuelve a absorber con el agua. Claro. Así, a grosso modo, rápidamente, eso es lo que es la digestión prácticamente. Y si ya conocemos cómo se produce este proceso, este fenómeno,
la siguiente pregunta es básica, ¿cómo deberíamos comer? Porque claro, aquí nos enorgullecemos, ¿no? Y sacamos mucho pecho cuando hablamos de la dieta mediterránea, que es muy saludable, que hacemos un desayuno como poníamos el otro día el ejemplo, ¿no? Con nuestro café, con nuestra tostada, con el aceite, que luego hacemos un almuerzo más copioso, que luego la cena es más ligera. Pero ¿es así como deberíamos de comer a lo largo del día? La comida, lo que hacen, por ejemplo, en Europa, de comer a las 6 o las 7 de la tarde, es bueno porque tú te acuestas, se acuestan muy temprano, a las 10, y la cena es muy, muy ligera. Entonces eso hace que el páncreas también pues, descanse, ¿entiendes? Y no le damos, estamos continuamente a lo mejor alimentándolo y segregando enzimas pancreáticas. Depende, cada uno defiende una teoría. Yo me quedaría con la de un desayuno, como hablábamos, de un pan, un desayuno no un consumo de naranja. Ya dijimos que las frutas, y los zumos menos, yo no soy partidario de los zumos de fruta porque los picos de glucosa son enormes. Y ya dijimos que si tú mezclas un zumo de fruta con una comida cualquiera, produce muchas fermentaciones y produce mucho alcohol, que aunque tú no bebas, se produce alcohol por la fruta y la fermentación, que pasa al hígado. Y hay gente que tiene problemas de hígado y no bebe alcohol, pero es porque come mucha fruta en la comida que produce fermentaciones. Un desayuno ligero, con lo que suelas tomar, un cereal, cuidado con los cereales, copos de avena, pero copos de avena de herbolario, no de esos paquetes que vienen con azúcar por un tubo. Y una tostada o mantequilla, lo que suela desayunar. Después, a la hora y media, una fruta. La fruta por lo menos debes de comer 4 veces al día fruta. La fruta es una cantidad de nutrientes, una cantidad de hidrato de carbono, de glucosa, que no es la glucosa del azúcar que te produce mucha toxicidad y que son calorías vacías que no te aportan nada. La fruta te está aportando nutrientes, minerales, te está aportando mucha agua y te está aportando hidratos de carbono para quemar esa energía. Entonces, yo comería fruta antes de la comida, después de la comida, después antes de esa cena, si cenas a las 8 de la tarde, a las 6 comer otra vez fruta. Después, las comidas más importantes de la cena y sobre todo del almuerzo, que sea una comida pero no excesivamente abundante, una comida ligera, no tiene por qué atiborrarte con un plato, un primer plato, un segundo plato. Y ya dijimos que nunca con fruta, la fruta 1 hora antes o 2 horas después. Y nunca mezclar frutas ácidas con frutas dulces y después frutas ácidas. ¿Cuáles son las dulces y cuáles son las ácidas? Frutas dulces, frutas ácidas, por ejemplo, la naranja, el kiwi, la piña son ácidas. Frutas dulces, pues yo diría que la pera, no sé, la cereza, el melón, ¿entiendes? Todos sabemos lo que es una fruta ácida y dulce, más o menos lo sabemos distinguir. Y no suelen mezclarlas. ¿Por qué? Porque las enzimas que digieren unas son antagónicas con otras y ya se producen líos en las digestiones. Parece una tontería, ¿entiendes? Y para mí lo ha parecido durante mucho tiempo. A mí eso no me lo enseñaron en la Facultad de Medicina, desgraciadamente. Ni me enseñaron que la carne tiene muchas sustancias tóxicas y que no es bueno para el ser humano, ¿entiendes? Todas esas cosas pues no te las enseñan, y lo vas leyendo después y aprendiendo después. Realmente, o sea, siguiendo esta línea, ¿no? Esta teoría, deberíamos de comer más veces, menos cantidad. Sí. Es decir, ese picoteo entre horas, no un picoteo de, como entendemos todo, de las patatitas y la cervecita. Estamos hablando de un picoteo de una fruta, de una infusión, nos hace llegar a esa comida con menos hambre, ¿no? Exacto, porque tú mantienes tu nivel no tienes unos bajones de glucosa en sangre, que te piden mucho, otra vez comer mucho, y llegar a la comida con mucho apetito hace que comas en exceso. Entonces, ¿qué pasa? Comes en exceso y comes muy rápido, era lo que comentabas antes. Y hay una sustancia que es la que te dice, oye, ya no comas más, que ya estoy satisfecho. Que esa sustancia, esa hormona, como queramos llamarla, la segrega el cerebro al 10 minutos, cuarto de hora de estar comiendo. Pero si tú te lo comes todo, te lo tragas y te lo embulles todo en 10 minutos, esa sustancia, esa hormona no llega, tu cerebro no dice, oye, que para, y tú sigues comiendo. Entonces por eso debes de comer, salivar, masticar despacio, para que le dé tiempo al cerebro esa sensación de satisfacción, y lo que tú decías antes. Claro, porque yo preguntaba quedarte con hambre, claro, un poco. Preguntaba fuera de cámara, ¿no? O sea, se supone que nos envía esa señal
la que nos dice que ya está, el organismo ya está saciado, ¿no? Pero la envía en el tiempo, o sea, ¿hay forma o deberíamos nosotros de anticiparnos a esa señal? No, tú lo que tienes que hacer es comer despacio, salivar bien los alimentos para tener una buena digestión y hacerlo despacio para que tu cerebro vaya recibiendo la información de que está recibiendo alimentos. Y cuando él se siente satisfecho, tu cerebro te dice, ya es suficiente. Entonces se te va quitando el apetito. ¿Qué pasa cuando vas a un restaurante y tarda mucho tiempo entre el primero y el segundo plato? Que ya no tienes ganas, se te ha quitado el apetito. ¿Por qué? Porque tu cerebro ha entendido que ya casi estabas terminando, de ¿entiendes? comer, claro. Pedro, en relación con este tema, con el sentirnos ya tan satisfechos, ¿no? Se me viene a la cabeza el comer haciendo otra actividad. Si estamos comiendo viendo la televisión, ¿no? Un ejemplo claro, cuando estamos viendo una película en el cine, estamos comiendo palomitas y llega un momento en que ni siquiera somos conscientes de que estamos comiendo. Sí. O sea, se puede desconectar el cerebro, por decirlo de esa manera. Ya, entre otras cosas, ya prácticamente la comida que era antiguamente en las casas, donde se hablaba y se tenía relaciones humanas, relaciones sociales normales, y se hablaba el padre con el hijo, se contaba lo que había pasado. Eso ya no existe. La gente llega y ve la televisión. Aparte de que la televisión te eleva las cifras del colesterol, te produce estrés y te produce muchísimas cosas que la gente no sabe ni lo que te supone el estar todo el día delante de esa caja tonta, ¿entiendes? En la comida te está produciendo noticias, porque además ves la televisión y todo son noticias, parece el periódico antiguo ese que decían el caso, nada más que son noticias tristes, todo eso te entristece y te deprime. Y entonces no es bueno, digamos, comer viendo la televisión. Es que aparte tu atención la estás prestando en la televisión y no en tu organismo. Y a lo mejor no te das cuenta de que ya tu cuerpo ya estaba satisfecho. Esa situación, esas malas noticias, eso te afecta a ti, directo o indirectamente a tu cerebro y a tu aparato digestivo y a todo. Y a tu secreción hormonal. Empiezas a segregar adrenalina, no tienes por qué segregarla. Por no hablar de que realmente la postura comiendo tendría que ser mirando el plato que estamos comiendo. Sí, no necesariamente tiene que ser mirando el plato, pero tiene que ser una postura en la cual tú estés cómoda y no te estén dando malas noticias ni te estén estresando. ¿Cuánta gente estás comiendo y te están dando un coñazo, te están molestando? Yo lo sé porque cuando iba a Jerez a trabajar había visitadores médicos que esperaban a la hora que yo comía y se sentaban en la mesa a darme el coñazo. Entonces yo decidí no comer ya más. Prefería comerme en cualquier sitio, pero que me dejaran comer, que no me calentaran la cabeza. Estaba comiendo y entonces aprovechaban el único hueco que tenía para decirme no sé qué producto o que no sé qué cosa. Pedro, y terminaba algunas comidas que tenía que ir a vomitar, porque no había comido a gusto, me había estresado, ¿entiendes? Claro. Precisamente del estrés quiero yo mencionar un tema. Nos encontramos con muchos ciudadanos que se levantan por la mañana y nos dicen, es que yo no desayuno nunca. No tengo hambre o no tengo tiempo, me levanto a lo justo, ¿no?, para ir al trabajo. El almuerzo sí, vale, como un poco y tal, pero me tengo que ir corriendo para trabajar o como en la oficina y lo que me llevo, lo que pille, ¿no? Compro en el supermercado algo o lo que lleve. Y por la noche es cuando estoy en casa, estoy tranquilo, he terminado mi jornada laboral, me he tomado mi ducha, estoy relajado y entonces voy a la nevera y no tengo fin. Sí, yo eso lo entiendo. Lo entiendo porque nos pasa a todos. Cuando llegamos ya hemos quitado el estrés del trabajo, estamos en la casa ya relajados y ya se nos abre el apetito, estamos más relajados, por eso, porque estamos más relajados tenemos más apetito. Si estás estresado y te están dando la lata, pues tú no tienes ganas de comer, te sientas más lo que comes. Pero de buena cena están las sepulturas llenas, ya lo decíamos el otro día. Y tú no tienes ganas de desayunar, pero porque has tenido una cena muy copiosa. Pero si tú te acuestas un poco temprano, aparte, que sería bueno levantarse con el amanecer y acostarse, no con la puesta de sol, pero con la puesta de sol empieza a segregarse melatonina, que es la hormona que regula los ciclos del sueño, y es la hormona de la juventud, y es la hormona que te hace dormir. Entonces, si tú ves una puesta de sol, aparte de que el sol no es malo y la energía lumínica que te entra por los ojos llega a la hipófisis, y la hipófisis, que es la hormona que está en la base del cerebro, que segrega la serotonina y la melatonina, tú empiezas, digamos, a prepararte para dormir. Si tú no has tenido una comida copiosa por la noche, por la mañana te levantas con apetito y tienes ganas de desayunar. Y si tú te organizas y duermes temprano, lo que pasa es que nos acostamos hasta las tantas viendo la televisión o viendo un programa de televisión que te interesa o metido en el ordenador. Entonces,
te acuestas ya tarde, tienes que levantarte por la mañana, apuras todas las horas de sueño y algunas más. Y cuando te levantas, no te levantas con... ¿Qué pasa un domingo que te levantas tarde? Es que estás depresivo. ¿Por qué? Porque tu hormona serotonina, que se debía de segregar, que se segrega con el amanecer, no la segrega o la segregas más tarde. Y te levantas y tienes todo el domingo el cuerpo hecho polvo. Lo ideal sería levantarse temprano con el amanecer y acostarse temprano también, para que la melatonina por la noche te induce al sueño y por la mañana esa serotonina te da alegría, felicidad y ganas y actividad física, ¿entiendes? Pedro, yo entiendo que bueno, que la vida de hoy día no estamos muy ajetreados, muy estresados, pero tenemos que centrarnos en que la alimentación debe ser nuestra prioridad. Igual que tenemos otras prioridades en la vida, como puede ser dedicarle muchas horas a nuestro trabajo o dedicarle muchas horas a nuestra familia. La alimentación debe ser uno de los pilares, porque no dejemos de pensar que es nuestro combustible. Nos vamos a centrar ahora en 3 alimentos. Estoy viendo la pirámide alimenticia que la tienen justo detrás tuya, y esos 3 alimentos que voy a mencionar, al menos 2 de ellos están, si no en la base, en la parte baja de la pirámide. Estamos hablando de la harina, el pan, los cereales, todo lo que está relacionado con este mercado, que estaría en la base, que se supone que tendríamos que tomar todos los días. La leche y los productos derivados están en el tercer escalón. Se supone que bueno, no hay nada más saludable, ¿no?, que un yogur, que un vaso de leche, que un queso. Y otra de las sustancias de la que queremos hablar es el azúcar. El azúcar, bueno, pues que nos han dicho desde pequeños que es el imprescindible, ¿no?, para nuestro organismo. ¿Por cuál quieres empezar? Por el que quieras, pero antes de empezar, lo que antes decíamos, la alimentación muy importante, y saber pensar y saber vivir. Tu forma de vida te va a condicionar con tu alimentación y tu forma de pensar. El pensamiento y el poder de tu mente vital para muchísimas cosas. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que los esquizofrénicos, los afectados mentalmente, no tienen cáncer. ¿Por qué? No solamente la alimentación influye en el cáncer, sino también tu cerebro da órdenes y tu manera de pensar y de ver y de vivir. Te puede curar y enfermar. Empezamos por el que tú quieras. La harina, por ejemplo. O mejor vamos a empezar por el otro. ¿Cuál era? La harina, la leche. La harina, la leche y el azúcar. El azúcar. El azúcar, me acuerdo que vi un programa en la televisión en el cual había médicos defendiendo el azúcar. El azúcar refinado es un veneno. Ya lo dijimos la primera vez, que las células cancerosas, al hacerse anaerobias, su consumo principal y además la poca energía que sacan, tiene que ser consumiendo mucho azúcar. Ya hemos dicho que el azúcar son calorías vacías que no te aportan nada. Sin embargo, las verduras y las frutas te aportan fibra, te aportan minerales, vitaminas y te aportan una glucosa que no tiene unos picos grandes. Distingamos aquí, por si hay espectadores que se puedan perder, nos referimos al azúcar refinado y no a la glucosa, al azúcar que llevan los alimentos. Exacto. Una manzana tiene azúcar y es un azúcar que es apropiado para nuestro organismo. Nos estamos hablando del azúcar el que nos echamos en el café. Exacto. Bueno, y después todos los azúcares te producen, porque hay un montón de que si el azúcar de caña, incluso la miel es paradójica, que la miel es muy sana. Y tú piensas que la miel es muy sana. Y yo también hasta hace 2 días. Yo no sabía que la miel, por ejemplo, no es recomendable. A un niño pequeño te lo puedes cargar dándole, a un niño de 1 año o año y medio, los pediatras no te recomendarán nunca que le des miel, porque la miel, el aparato digestivo de la abeja le añade ácido fórmico. Todas las sustancias que la utilizan por ejemplo, si tú estás tomando los transgénicos, los transgénicos no, pero las semillas germinadas. Tú tienes semillas, las germinas en agua. Cuando empiezan, digamos, a germinar para crecer, para dar nueva vida o para lo que sea, la misma naturaleza hace que se incorporen sustancias tóxicas para que los depredadores no puedan eliminar esas semillas. Entonces, los germinados, que todos hemos pensado que eran muy buenos, no son tan buenos. Tienen sustancias tóxicas. La manzana, es muy buena la pepita de la manzana, pero tiene arsénico. Si tú te tomas 2 tazas de manzana, de semillas de manzana, te puedes morir envenenado, porque el arsénico interfiere en el ciclo de Krebs y la asimilación de oxígeno. ¿Entiendes? Y la miel, yo pensaba que era muy buena.
la miel no es un alimento que tú puedas decir, oye, toma miel que es maravilloso. Es un azúcar igual, es un azúcar que te produce unos picos enormes y además lleva ácido fórmico y yo no sé la sustancia, que me quedé horrorizado. Yo pensaba, yo recomendaba la jalea real, todo lo bueno y la miel. Pues por lo visto tampoco. O sea, aunque sean productos naturales también tienes que tener cuidado. Claro. Pedro, el azúcar, hay estudios que nos marcan de que crean adicción, es decir, cuanto más azúcar tomemos, más ganas vamos a tener de tomar azúcar y que además producen cansancio en nuestro organismo, algo que a priori no parece que nos va a dar energía, ¿no? Porque todo el mundo piensa, cuando estás desvanecido, ¿no? Te ha dado un mareo, todo el mundo piensa, ay, dale algo dulce, dale un poquito de agua con azúcar, ¿no? Sin embargo, el efecto que produce en nuestro cuerpo es el contrario. Sí, el azúcar lo primero que hace es llegar a las células cerebrales que necesitan, consumen muchísima glucosa, la mayor energía de tu organismo y las mayores calorías y todo lo que absorbe y el desgaste mayor son las neuronas cerebrales. Si tú el aporte nutritivo a tus neuronas le afecta casi más que a ninguna parte de tu cuerpo. Entonces, incluso te produce una euforia, una alegría y una especie de estimulación, ¿entiendes? Pero, lógicamente, estás aportando a tu organismo sustancias que no le son nada beneficiosas. Lo primero que hace el organismo, aparte, que esa secreción de insulina que no puede llegar, se afecta al páncreas, las células pancreáticas no pueden soltar tal cantidad de insulina, esa glucosa, los niveles de azúcar en sangre, tú no puedes bajarlos, entonces tu organismo lo que hace es transformarlos en grasa para quitarlo del torrente circulatorio, lo cual sería pernicioso, ¿entiendes? Claro. De hecho, podemos animar desde aquí a nuestros espectadores a que lo pongan en práctica, que dejen de consumir, si tenían, bueno, pues acostumbrado a lo mejor a tomar lo típico, un dulce o tomar una a diario. Que tomen una fruta. Si que lo van a notar que se van a sentir mejor. Claro, tomar una manzana, y que va a llegar un momento en que incluso les va a repeler ese tipo de alimento. Sí, llega un momento que tú ya te acostumbras a no tomarlo, que cuando tú tomas eso, sabes, si eres consciente de que te está haciendo daño y que no te está viniendo bien para tu organismo, para nada en absoluto, tú ya no comes eso con esa alegría. Si tú sabes que la carne produce todas estas cosas, me decía el otro día un vegetariano amigo, dice, oye, es que veo comer la carne y es que me dan náuseas, es que no lo soporto ya. Es cierto, ya tu forma de vida, con todas las dietas esas relámpagos que te hacen perder mucho peso, lo que se tiende a buscar es que cambiar tus hábitos y tus costumbres alimentarias y comer a gusto, estar satisfecho con lo que estás haciendo, porque sabes que te estás nutriendo bien y no estás metiéndole basura a tu cuerpo, lo que explicábamos al principio. Muy bien, Pedro, podríamos decir que con el azúcar hemos finalizado. Después tenemos los edulcorantes. Entonces, exactamente, porque eso te iba a decir, claro, cuando vemos una infusión, cuando vemos un café, si no le echamos azúcar y le estamos añadiendo, por ejemplo, sacarina. La sacarina y lo que lleva el aspartamo, que lleva todas las refrescos, no vamos a decir nombres, está demostrado que son cancerígenos. Incluso hubo un programa en la televisión que decían cómo hacían el aspartamo y se veía la síntesis, cómo lo sacaban del petróleo y toda la historia esa, y es horroroso, ¿entiendes? Entonces, ahora está muy en boga la stevia. Sí, la stevia. La stevia prácticamente junto con el xilitol son los edulcorantes que es menos efecto indeseable y que es menos... Incluso yo recomiendo a mis pacientes diabéticos, hay una sustancia, una hierba, que no me acuerdo ahora, que se hagan infusiones, la tengo, el próximo día te la traigo para que los diabéticos la tomen, que le llaman la insulina de los vegetarianos. Y yo recomiendo infusiones de stevia, de la hoja de la stevia, machacar la hoja y hacerte infusiones, y después utilizarlo como edulcorante, es el edulcorante natural, que es el que menos efecto y menos sustancias cancerígenas te produce. Bueno, pues nos vamos con otro alimento. Yo creo que podemos centrarnos en la leche. La leche y sus derivados. Bueno, es una industria bueno, que prácticamente, aparte de que la veamos en el supermercado, en el yogur, en el queso, en el bote de leche hay en un sinfín de productos. Si el azúcar era malo, es que cualquiera que nos escuche me dice, bueno, entonces ¿qué como? Que yo decía, el azúcar es malo, que toda la vida de Dios le he echado yo azuquita, los churros y están buenísimos, ¿entiendes? Y ahora dice el hombre este que la leche también es mala y ahora después le tocará a la harina, al pan y tampoco. Bueno, la leche es un gran engaño, hay programas igual que te defienden el consumo de la leche.
Como íbamos a hablar de esto, pues he repasado todas las revistas que yo tenía. El otro día te enseñé la revista del doctor Campbell que decía que la leche, para resumirlo, por ejemplo, pero vamos a empezar a hacer cosas lógicas. La leche, cuando tú tomas leche y la estás tomando de una vaca, ¿qué está comiendo esa vaca? Esa vaca está comiendo forraje que lleva pesticidas. Para las continuas mastitis que tienen, le están dando antibióticos, montones de antibióticos. Claro, porque la vaca está produciendo leche. Claro, y cogen muchas mastitis. Adulta, claro. No... Le dan hormonas, le dan antibióticos continuamente para que no coja infecciones, para que no se ponga mala y siga produciendo. Sobre todo, no olvidemos una cosa, somos animales, somos mamíferos, perdón, pero ¿hay otro caso de mamífero que beba otra leche que no sea la de su propia madre? Bueno, y en la edad, ¿no? Porque un mamífero adulto que beba leche y además... El ternerito cuando ya deja la teta de la madre ya no quiere más leche. Y además de otra especie diferente, pues no, porque nuestro aparato digestivo no es el de la vaca. Y una cosa muy importante, hay una sustancia que es muy parecida al hombre en la vaca y que se encuentra en la leche de la vaca, que es una hormona del crecimiento. Tú estás tomando leche, pero esa hormona del crecimiento te la estás tomando tú, y el ternero tiene que ganar kilos en una semana, 60 o 70 kilos. Si tú tienes un cáncer, un tumor, te estás metiendo hormonas de crecimiento, estás favoreciendo que crezca ese tumor, ¿entiendes? Entonces para mí, cualquier paciente que se le diagnostique un tumor, automáticamente lo primero que tiene que dejar es la leche. Y aparte ya no solamente la hormona de crecimiento, decíamos que aquí, que el doctor Campbell, que esto es un trabajo serio, que si leemos esta revista, que siempre he dicho que la traigan a Puerto Real y que la gente se suscriba a ella o la compren, porque es que no tiene desperdicio. Este hombre era hijo de un ganadero y él se había criado con ganado, con leche, con carne y esos productos, y era dedicado al tema de la salud y a la alimentación, a la nutrición. Y empezaron a descubrir, además con una imparcialidad total, porque su familia era de ganadero y él no quería decir nada que no estuviera muy bien demostrado. Entonces empezó a dar productos que llevaban caseína y leche a ratas y a ratones y empezó a desencadenarle cáncer. La proteína de origen animal, tanto la proteína que va en la leche como en la carne, pero la de la leche, y él resume el artículo diciendo que la caseína de la leche es para él el carcinogenético más potente que nunca se ha descubierto. Entonces, después de esto, ¿cómo puedes ver en la televisión un programa que te diga que la leche es buena? La leche animal no es buena. Y ya no solamente eso, sino tomamos leche para calcificar nuestro ¿Tenemos hueso. ese concepto? Siempre nos lo han dicho. No, la leche de vaca tiene mucho fósforo, demasiado fósforo, y te acidifica el organismo. Y para tú neutralizar esa acidez tienes que robar calcio de tus huesos. Entonces no te osifica tus huesos, te los descalcifica. Pero sin embargo vemos una publicidad, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? El yogur específico para las mujeres que tienen ya la menopausia, como que tiene más calcio para tus huesos. De todos los productos que tú ves en la televisión, ¿cuántos piensas tú que no son cancerígenos? Que no llevan azúcar, que no llevan edulcorantes artificiales, que no llevan conservantes, que no llevan potenciadores del sabor, emulgentes, para hacerlo más líquido, más fluido. ¿Cuántas sustancias prohibidas en Europa aquí en España se están usando? ¿Cuántos pesticidas se usan en España que están prohibidos en el resto de Europa? ¿Entiendes? Montones de sustancias. España es el país que más transgénicos tiene, que más cultivos transgénicos tiene. Y en la Comunidad Económica Europea muchos pesticidas están prohibidos y aquí en España se utilizan. ¿Cuántos pesticidas lleva la leche del pienso que toma, del pienso o de las hierbas que le ponen para comer? Porque tú tomas... puedes tomar lechuga y cosas que lleven pesticidas, pero tú en tu casa la enjuagas. Cuando tú se la das al ganado, lo enjuagas. ¿Entiendes? Bueno, y muchas sustancias que se me olvidan los nombres. Tendría que coger como el otro día la revista y decir y leerte todo. Uno por uno. Y además, muchos conservantes vas tú y los miras y potenciadores de sabor y viene E121, E200 no sé cuánto. Y después te pones a mirar y es monosódico. La gente no relaciona con esos números. Y sobre todo también, Pedro, decíamos, ¿no? La leche que se encuentra en otros productos que no sabemos que llevan leche. Claro, todo. Hay embutidos, por poner un ejemplo, o sea, la leche se utiliza en la industria, digamos, como una especie de, ¿cómo decirlo? Pasa como con el huevo, que es un poco un elemento que sirve un poco para ligar unos sabores con otros, es un poco
como el camuflaje, ¿no? El líquido, en definitiva, donde se pueden diluir alguna... Sí, es como el aceite de palma, el programa que pusieron en la televisión, que lo tiene prácticamente todos los productos, la bollería industrial, todo, es que lo tiene todo. El aceite de palma y productos derivados de la leche de vaca prácticamente existen todos, y azúcar. Otro programa en la televisión que decía, vamos a ver qué productos no tienen azúcar. No tienen azúcar. Si la gente supiera que un refresco, no vamos a decir el nombre, de azúcar tiene prácticamente un tercio de la lata, si la gente viera la cantidad de azúcar que se mete en el cuerpo y la acidificación que te está formando. Es que yo tuve una paciente el otro día que me dijo que tomaba 2 litros de Coca-Cola todos los días. No bebía agua. ¿Tú sabes lo que eso supone, la acidificación que supone eso para tu cuerpo? La cantidad de ácido fosfórico y cítrico que tú estás metiendo. En ese sentido, Pedro, hablaba yo el otro día con otra persona y decíamos la cantidad de gente que vive en una constante deshidratación sin saberlo. Exacto. Sin saberlo. Cuando tu cuerpo te dice, cuando tú tienes sed, ese día que tú has pasado mucho calor, que viene andando y dices, qué sed, ¿no? Qué sensación de sed. Y coges el vaso de agua, ¿no? con muchas ganas, tu cuerpo ya no puede más. O sea, la llamada de atención para la sed es ligera, ¿no? De hecho, lo primero que nos recomiendan es hay que beber agua siempre, exacto, tengas o no tengas sed. Tienes que beber agua, lo que decíamos en los programas anteriores, de 8 a 10 vasos de agua. Y si puedes tomar mucha de ese agua que sea alcalina, que te alcalinice tu cuerpo, que te ayude a hacer una digestión más adecuada, que ese álcalis pasa después a la sangre, estás, digamos, alcalinizando tus células. En un cuerpo alcalino, la aparición de células cancerosas es muy rara, es muy difícil. Y mucha gente confunde el hambre con la sed. Y lo que tiene es sed. Y si te bebieras un vasito de agua, no tendrías que comer. Y todo es ponerse, porque hay gente que dice, ay, es que a mí el agua, ay, es que un vaso de agua me supone bebérmela, no sé, no me entra. Pero hay que tenerlo por delante. Y la enmascaran y creen que bebiendo un refresco edulcorado estás bebiendo agua, o bebiendo café estás bebiendo agua, ¿no? Es lo que decíamos al principio. ¿Tú lavarías tu cuerpo o tú lavarías tu coche con un refresco? No, pues tú, cuando quieras darle agua a tu cuerpo para lavar esas células y para hidratar tu cuerpo, no le des un refresco edulcorado. Pedro, nos estamos colando en el tiempo, hemos llegado al final y no hemos podido tratar el último de los alimentos, pero no pasa nada porque la semana que viene podemos retomar, porque el tema de la alimentación... O si quieres lo tratamos muy rápidamente. Yo es por no dejarlo, venga, prefiero tratarlo con más profundidad porque además es una industria la harina. Podemos hablar de los transgénicos y del trigo transgénico y todo, y que la gente cuando tome pan sepa qué pan y qué masa de pizza está tomando y que tengan cuidado y cuando coma, pero ya no es la harina... El pan, la harina son toda la bollería industrial, son toda la masa de las pizzas, es hasta los espaguetis y yo qué sé. Y todo. Bueno, Pedro, como finalizamos cada semana recomendando una lectura, no sé si esta semana podríamos recomendar un libro para nuestros espectadores, o una lectura, o un blog, o una revista, o un artículo. No sé, sí, hay un el libro, no sé si el otro día recomendamos La dieta definitiva, no la recomendamos. No la recomendamos. Pues ese libro está muy bien. Ese libro lo ha escrito el mismo director de la revista Discovery Salud, y yo se lo he recomendado a muchos amigos, y lo bueno que tiene es que no te da una dieta exacta, sino que te educa y te enseña cuáles son los alimentos, qué es lo que te aporta uno y te aporta otro, te mete productos cárnicos también, pero te explica por qué y qué cantidad. Entonces yo pienso que el libro de La dieta definitiva, de García Campoy, creo que es un libro que lo podrían leer la gente, y además lo encuentra en cualquier gran superficie. Por ejemplo, en el Corte Inglés, a los amigos, yo sé que allí lo hay. Muy bien, Pedro, pues nos vamos a quedar con ese apunte, con ese libro, La dieta definitiva, que además les va a ayudar a tener un peso acorde con su estatura, con su edad y una salud, que nos puedan estar más saludables. Pedro, nos vemos la semana que viene. Estupendo, muchas seguiremos gracias. hablando de temas que nos interesan. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que están al otro lado de la pantalla. Yo les veo una nueva cita la semana que viene, no nos falten.